Hola Maxi, ¿cómo estás? El placer de verte. Joaquín, un gusto, igualmente. Bueno, Joaquín, la verdad que una noche muy movida. Ahí tuviste a María Corina Machado desde el balcón, desde Oslo, muy esperado ese momento. Y también, bueno, hoy una movida grande también del presidente, ¿no? Que fue específicamente un viaje relámpago a Oslo. Participó de la ceremonia de premiación, el Premio Nobel de la Paz, que recibió la hija de María Corina Machado. Pero finalmente se volvió rápidamente después de esa ceremonia y no hubo una foto con Corina Machado. ¿Tenés alguna interpretación de por qué el presidente hizo el viaje ahí relámpago? Llegó, estuvo en la ceremonia, ¿es un mensaje para quién? Bueno, a ver, hay que reconocer que el presidente Milei ha tenido con el tema de Venezuela y con la dictadura de Nicolás Maduro una posición muy dura y muy coherente. Y yo creo que este es el momento que él vio como simbólico para demostrar ese compromiso que hasta ahora era retórico, era discursivo. La presencia de él, además en un viaje relámpago, que casi lo tuvo 2 noches de avión, en un viaje largo además, Sí, sí, claro. me parece que es el mensaje que él expresa y además tiene que ver con su alineamiento internacional. Digamos, es obvio que él tiene una relación muy estrecha con Donald Trump y que Donald Trump está muy comprometido con terminar con la dictadura de Maduro. Y en este caso se trata además de María Corina Machado, que yo decía hoy en las reflexiones al principio de mi programa, que es la dirigente opositora venezolana más coherente, más persistente, más inflexible que hay en Venezuela. Porque hubo otros dirigentes opositores y hay otros dirigentes opositores, pero que oscilan entre la dureza contra Maduro y el diálogo contra Maduro. Ahora, ¿se puede dialogar con un dictador? Con un dictador que ha cometido delitos, con un dictador que está siendo perseguido por el Tribunal Internacional de Derechos Humanos de La Haya. Es decir, un dictador que o está en el poder o está en la cárcel. Yo creo que es imposible negociar con una persona así. Y creo que Milei, que tiene la convicción esta, porque lo ha dicho 1000 veces, tiene la alianza con Trump, que tiene la misma posición de él con respecto a Maduro, nada más que Trump está ya llevando las cosas directamente a las acciones. Me parece que lo que hizo Milei es llevar lo discursivo a lo simbólico y el acto, el gestual concreto. Y esto es lo que pasó hoy. Envía un mensaje fuerte en este momento. En este momento de alineamiento con Estados Unidos y además el reclamo por Venezuela, que es cierto, Milei lo tomó sin ambigüedades desde el primer momento, ¿no? Así es. A diferencia de otros líderes latinoamericanos. El otro tema, Joaquín, que quería hablar con vos es, hoy escribiste una nota muy interesante en La Nación sobre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y hace un rato Sturzenegger, el ministro de Desregulación, escribió un tuit que fue reposteado por el presidente. Es la primera vez que Sturzenegger y el presidente directamente enfocan sobre Tapia respecto a que la AFA tiene una causa penal abierta por retención de aportes previsionales, no hace los aportes previsionales a sus empleados, ¿no? Un largo tuit, después lo vamos a ver, de Sturzenegger. Vos ahí ves, más allá de la causa judicial que avanza, ¿no? y este hecho donde se descubre una financiera, dinero en negro que va, que viene, lavado de activos es la carátula, tengo entendido, la causa principal. ¿Ves también al gobierno identificando ahí un adversario perfecto en este momento? Es fácil deducir porque además, digamos, si alguien quiere un enemigo, Tapia es la figura ideal para tenerlo, porque maneja el fútbol, usó la selección campeona del mundo para su beneficio personal, se hizo rico. Lo escuchábamos recién al legislador del Gasio contando esa mega quinta con helipuerto, con 59 autos de colección o de alta gama. Esa riqueza que Tapia no tenía antes.
Ahora, también es cierto que esto existe. Que el presidente lo esté usando como el adversario perfecto, no me cabe ninguna duda, porque además es un presidente que no tiene adversario, así que eligió el adversario perfecto. Ahora, que lo que se está denunciando sobre Tapia es de una gravedad enorme, tampoco cabe duda. No, por supuesto. Y yo creo que no se puede decir, no, es el adversario del presidente y mirar para otro lado, cuando lo que está haciendo Tapia es realmente delincuencial, si todo lo que se dice es cierto, ¿no? Joaquín, gracias, un gusto, como siempre. Gracias a vos. Muy amable. Muy buen programa. Gracias. Bienvenidos a Hora 23. Hoy vamos a contar qué pasó con la colocación, por primera vez después de 8 años, de un bono en dólares por parte del Gobierno Nacional, a 4 años, a una tasa del 9,26%, unos 1.000 millones de dólares. Dólares que necesita el gobierno para cubrir a su vez vencimientos en enero. Había mucha expectativa con esto. Vamos a contar si esto mejora o no la posición que tenía el gobierno, que está buscando financiamiento y de alguna manera destrabar una baja del riesgo país, que luce difícil mientras los mercados le piden que acumule dólares en el Banco Central. Y empieza el huevo o la gallina, digamos, que es primero, si colocas deuda y empieza a bajar el riesgo país, o no va a bajar el riesgo país hasta que muestres que empiezan a acumularse reservas dólares en el Banco Central. También vamos a contar qué pasa con el proyecto de reforma laboral, que el gobierno, hoy dijo Adorni, lo tengo acá en mi celular, pero viene demorándolo. Hay alguna discusión interna respecto a cómo posicionarse frente al sindicalismo para que efectivamente este proyecto pueda ser aprobado en el verano en el Congreso. Y vamos a también meternos de lleno con el tema reforma tributaria. Atención, porque hoy fue insólito, hubo una especie de error insólito de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires respecto a un impuesto para los autos en la Ciudad de Buenos Aires que puso en alerta a todo el sector automotor. Después aclararon que había sido un error de la legislatura porteña que se va a subsanar. Pero ¿qué está pasando con los impuestos? ¿Qué hay en la reforma impositiva que propone el gobierno y cómo viene la discusión en el Congreso? Empezamos de esta manera. Regresará a Venezuela porque sabemos que esa es su lucha. Les agradezco el apoyo porque esto es para todos. Your power is not permanent. Your violence will not prevail over people who rise and resist. Mr. Maduro, accept the election result and step down. Trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo siempre. Y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de Bolívar. Todavía no tenemos ningún proyecto oficial, han circulado muchos borradores que tienen una propuesta espantosa para los trabajadores, abaratan los despidos, abaratan el costo laboral. Y dejaremos atrás el 50% de informalidad que hay en la Argentina. El proyecto de reforma laboral está terminado. Lo tengo yo en mi celular. Bien, ya estamos con Delfina Galarza, con Hugo Machiavelli, con Pablo Fernández Blanco, y se suman a la mesa el doctor Juan Manuel Ottaviano, que es abogado laboralista. Gracias por venir. Y Sebastián Domínguez, que es abogado y tributarista, contador. Abogado. Hace los números que los abogados a veces no hacen. Ahora vamos a contar lo que pasó hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Fue insólito este tema de los impuestos, ¿no? Si bajan, si suben, ¿qué va a pasar con los impuestos? Bueno, ¿qué está pasando con el proyecto de reforma laboral? El gobierno quiere aprobar el presupuesto, ahora va a contar Pablo Fernández Blanco, antes de fin de año. Esa es la prioridad número uno, sin duda, junto con el proyecto de inocencia fiscal, este tema de los dólares del colchón que puedan entrar al sistema sin penalidades.
pero paralelamente quiere impulsar la reforma laboral, ¿no? Que es el gran símbolo de pasar una reforma llamada, entre comillas, estructural, una señal que le permita al gobierno destrabar también el riesgo país, ¿no? El gobierno cree, veremos si es así, que mostrando volumen en el Congreso, aprobando leyes pesadas que hasta ahora no pudo pasar, eso también va a mejorar el clima financiero y va a bajar el riesgo país, que es fundamental para enero, porque hay vencimiento de deuda en dólares muy importantes. Bueno, ¿qué pasó con la reforma laboral el día de hoy? Todos estaban esperando, 10 de diciembre, sí. Bueno, llegan los proyectos y por ahora... Claro, no solo estaban esperando, sino que además Adorni, el jefe de gabinete, había anticipado ayer que ya estaba lista la versión final, lista para publicar en la página del gobierno. Pasaron las horas, empezó a demorar y, bueno, obviamente empezaron a salir las especulaciones, qué es lo que está sucediendo. Básicamente la cuestión tiene que ver con el sindicalismo, ¿no? Obviamente con los puntos de la reforma laboral, te diría, más ríspidos para la CGT. Ayer tuvimos una señal de alarma cuando Gerardo Martínez de la UOCRA no participó del Consejo de Mayo, ¿no? De esta versión final del informe. Cuando se reunieron... Gerardo Martínez, que es dentro del sindicalismo el dialoguista por excelencia, digamos, pasan los gobiernos. Exacto. Y Gerardo Martínez se acerca al gobierno de turno para dialogar, pero no participó. No participó y esa fue toda una señal de alarma para el gobierno, por eso empezaron a demorar. Básicamente los puntos del conflicto donde están tienen que ver con la caja sindical y con lo que es la cuota solidaria. También hay muchísimo malestar en relación, y lo decíamos ayer, a esto de, digamos, extender el tema de los servicios esenciales a otras actividades, ¿no? A varias actividades. Esto también limitando el derecho de huelga es lo que dicen en algunas actividades o en algunos sectores. Exactamente. A ver, de hecho también se habla del rubro de educación, ¿no? Y básicamente, a ver, nosotros decimos que limitarían el derecho de huelga porque extenderían la actividad en un 50 o un 70%, es decir, quienes trabajan allí deberían, bueno, solo muy poco porcentaje podría, bueno, en el caso de una medida de fuerza, podrían ausentarse, básicamente. Hoy en día no es así. Esto generó especulaciones respecto a alguna diferencia interna dentro del gobierno entre Sturzenegger, que dijo que quiere ir a fondo. Hace unas semanas en España, dijo, con esto vamos a desarticular a todos los gremios. Y acá salieron a bajarle todos el tono, dijo, no, Sturzenegger porque está en la fase académica afuera, nosotros queremos llevar una reforma laboral adelante. Sí. ¿Hay verdaderamente esta discusión o es el típico rum que se genera como globo de ensayo? Hay una discusión que tiene que ver, Maxi, con que el proyecto pase por el Congreso, naturalmente, porque sería un poroto muy importante para Milei, más allá del contenido de la reforma laboral. Puede ser más profunda, más radical o menos radical, pero si tiene el título de reforma laboral, modernización laboral, no deja de ser importante. Lo que está emergiendo a esta hora la discusión en el gobierno es la posibilidad de que haya dos leyes, dos proyectos para un mismo tema. Por un lado, que la cuestión laboral se agrupe en un proyecto que debería ser aprobado y la cuestión más específicamente sindical, esa que tiene que ver, por ejemplo, con la cuota solidaria, que es lo que tiene que pagar un trabajador que no está afiliado al gremio. Bueno, ahí la idea es eliminarla, la idea del gobierno. No quiere saber nada con esto del sindicalismo. Si esto es la llave para destrabar... No, eliminarla no, que sea voluntaria. Bueno, sí, con lo cual podría eliminarse también. Claro. Sí, con lo Hoy cual en día es obligatorio. Que pase un segundo proyecto, ¿no? Sí, que todo, o sea, que toda la cuestión que tiene que ver con más con el tema específicamente del funcionamiento y de la operación de los sindicatos pase a un segundo proyecto para destrabar el primero. Esto es lo que está emergiendo a esta hora de Casa Rosada. Hay una cosa muy concreta. Patricia Bullrich, el proyecto tiene que entrar por el Senado. Patricia Bullrich lo esperaba, no se mandó lo que se tenía que mandar, entonces ni siquiera puede empezar a... Sí, desde hace semanas que Bullrich además venía contemplando que iba a arrancar esta semana con todo el tema legislativo y ahora pareciera ser que esto se frenó. Hubo una señal además en el Congreso que también el gobierno presta muchísima atención, que los diputados del PJ también se reunieron hoy con la cúpula de la CGT. Espérame, ahora contamos lo del PJ, Mariano Recalde, reuniéndose con los senadores, con la cúpula de la CGT, pero lo sumo al doctor Ottaviano. Bueno, ¿qué está pasando, digamos? ¿Qué es lo que ves ahí en el proyecto de reforma laboral? Me parece que lo que está planteando hasta ahora el gobierno es que esencialmente la reforma laboral está pensada para desarticular el poder sindical. Y el gobierno sostiene eso prácticamente desde que dijo que estaba listo el proyecto, que era apenas
el gobierno ganó las elecciones de medio término, en ese momento parecía que estaba terminando el proyecto, y que tenía este espíritu el proyecto de reforma laboral. ¿Cuáles son los puntos que ves apuntando a desarticular además el de lo que sindical? mencionaban de la cuota solidaria, que en los borradores todavía no está explicitado claramente, sino a través de por ejemplo, el fin de la ultraactividad de las cláusulas obligacionales, que son las cláusulas que contendrían las cuotas solidarias. Además, se está proponiendo la descentralización de la negociación colectiva, es decir, que los pisos que establece la negociación colectiva de actividad puedan ser perforados por la negociación colectiva de empresa. Esto, por supuesto, a la negociación paritaria le trae muchos problemas, digamos, porque libera la negociación a que las empresas negocien directamente con los sindicatos de actividad, pero en peores condiciones que lo que fija la negociación colectiva de actividad. Esto me parece que no está en discusión si se incluye o no se incluye, ¿no? Por lo menos eso no está en los trascendidos. Pero vamos por parte, porque si no hay muchos términos que por ahí es difícil de entender. ¿Qué es exactamente la cuota solidaria? La cuota solidaria es un acuerdo entre la parte sindical y las cámaras empresarias para, por ejemplo, pagar formación profesional, y sostienen recursos no solamente de los sindicatos, sino también de las cámaras. ¿Es un aporte que hace quién? ¿El empleado o el empleador? El conjunto de los afiliados y de los trabajadores alcanzados por un convenio colectivo. Que retiene el empleador y transfiere al gremio. O a la cámara, o en general al gremio y a la cámara. ¿A la cámara que a la cámara empresaria? Esto trajo problemas en los decretos que Federico Sturzenegger propuso. Con el tema de CAME, por ejemplo, de empleo de comercio. Porque hay cámaras que... había un acuerdo de una parte iba para el sindicato de Cavalieri y otra parte iba para CAME, para la cámara empresaria. Las cámaras muchas veces, para negociar colectivamente con los sindicatos, se hacen también de recursos que tienen como origen la cuota solidaria. Pero perdón, lo que va al gremio sale del sueldo del trabajador y lo que va a la cámara sale del aporte empresario. De la misma manera, las empresas, aunque no estén afiliadas a la Cámara, tienen que aportar a la Cámara porque negocia colectivamente por ellas. Y el gobierno propone que esto no sea algo obligatorio, que no sea una detracción obligatoria. Sí, en los borradores que trascendieron no está explícitamente prohibido, ¿no? Y me parece que lo que está en discusión es si esto se prohíbe explícitamente o solamente se cae la ultraactividad de la negociación colectiva respecto de estas cláusulas. Bueno, contale el tema de la ultraactividad. A ver, perdón, Maxi, una cosita. Todo esto aumenta el costo del trabajo, ¿no? Eso también hay que decirlo. El costo de contratar un trabajador. Todo esto aumenta el costo de... Sí, los derechos laborales cuestan. Los derechos laborales, por supuesto, cuestan. La negociación colectiva cuesta. Porque me parece que se confunden las cosas. Yo estoy totalmente a favor de los derechos laborales. De todas maneras, esto parece que apunta sobre todo a una caja sindical y a una caja empresaria. Sí, los recursos de los sindicatos y los recursos de las cámaras empresarias para que negocien colectivamente de manera autónoma se determinan entre ellos. Vos le estás pagando una fortuna de plata a alguien que tiene que negociar tu salario. Es más o menos como funciona la negociación colectiva desde siempre, sin estar afiliado, en la Argentina, digamos, ¿no? Por el simple hecho de estar bajo un convenio. Eso es importante, porque uno no está afiliado al gremio, está bajo un convenio por el simple hecho de estar trabajando en determinado rubro. Por eso se las conoce como cláusulas obligacionales, porque se obligan solo las partes. Claro. No es lo mismo que las cláusulas normativas, que por ejemplo son las que definen las condiciones de trabajo, el salario. Pero si vos le decís a un trabajador, escúchame, esta plata, en lugar de dársela al gremio para que negocie por vos, te la doy a vos y vos mostrás tu productividad y negociás con tu empleador. Entiendo que obviamente... que mucha gente, si puede, renuncia porque no se siente representado. Cuando tiene un problema, el sindicato no lo... También es cierto que muchas veces el sindicato te protege, sobre todo en crisis. No, está bien. Por eso digo. En general, los estudios dicen que los sindicatos mejoran la condición, pero a veces frente a problemas concretos, ayer hablaba con un trabajador de otro rubro, y me dijo, yo renuncié porque tuve un problema, fui al sindicato y no me lo solucionó, entonces dejé de aportar. Pero bueno, forma parte de la discusión que está planteada hoy, ¿no? A ver. Vuelvo al tema, ¿no? Vuelvo al tema, este tema del aporte. Yo creo que el tema de los sindicatos y las cámaras empresariales, ¿para quién sirven las cámaras empresariales? No para el grupo Techín, digamos, que negocia directamente con los gobiernos de turno. Las pymes dicen, ¿cuál es el argumento que hacen las pymes con el tema del financiamiento de cámaras empresarias como CAME y demás? Dicen, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a plantearle a los gobiernos las propuestas que tenemos sectoriales? Si no tenemos una pyme, tenemos 20 trabajadores, 50 trabajadores, no hay forma de que podamos llegar. Obviamente los grandes grupos económicos pueden porque tienen otra forma de llegar a los gobiernos. Lo mismo pasa con los sindicatos.
cómo hacen los trabajadores para negociar en sectores, no sé, como el petrolero, por ejemplo, o sectores de la automotriz, hablando de SMATE y demás. Pero más allá de esa discusión, quería entenderlo, digamos, quería entender a ver cómo se está canalizando esto. El tema de la ultraactividad. Esto es que pueda renovarse automáticamente los convenios entre el gremio y los empresarios, y si no se renueva el convenio, se prorrogan las condiciones de lo que se había negociado en un convenio anterior. Sí, es la ultraactividad. Es tal cual así. Me parece que es bueno entenderlo con el ejemplo de un contrato de alquiler, ¿no? Sí. El contrato de alquiler no es ultraactivo. Cuando se termina el plazo de cumplimiento del contrato, se caen todas las cláusulas del contrato. Y si querés renovar ese contrato, te tenés que sentar a discutir todas las cláusulas de ese contrato, de cero, ¿no? Sí. Bueno, en la negociación colectiva, los convenios colectivos son ultraactivos. Es decir, todas las cláusulas permanecen, no son revisadas, no llegan a cero en el tiempo, ¿no? No vuelven, no se caen las cláusulas. Bueno, si se termina con la ultraactividad de este tipo de cláusulas, en 1 año, 2 años, todo ese tipo de acuerdos, como por ejemplo el de las cuotas solidarias, se podría caer. No está planteado el fin de la ultraactividad de todo el resto de los contenidos de los convenios colectivos, que son los derechos laborales, el salario, etcétera. Se está planteando el fin de la ultraactividad para las cláusulas obligacionales, como por ejemplo la cuota solidaria. Bueno, reunión CGT, senadores del PJ. Exactamente. A ver, esta es una de las señales que vio claramente el gobierno hoy, activar una reunión Maxi en el Senado, y además donde también, bueno, acá vemos varios de los senadores del bloque, ahí lo vemos a José Mayans, Juliana de Tulio, Anabel Fernández Agasti, bueno, varios, y también algunos diputados inclusive de Unión por la Patria, y con la cúpula de la CGT, ¿no? Este es el primer acercamiento muy directo que tienen, y además con el peronismo, pero además con los legisladores. No es el único movimiento, además de la CGT. Recién hablamos de Gerardo Martínez. La semana pasada Gerardo Martínez se reunió, además, con algunos gobernadores de Provincias Unidas. Esto también levantó un poco, podemos decir, el avispero dentro del gobierno, y fue una señal de alarma. Y además la CGT mañana se va a reunir también, digamos, la dirección de la CGT, para plantear un poco las medidas a tomar. Hablan inclusive de llegar a judicializar la situación, si esto avanzase en los borradores que hemos visto de la reforma laboral, o inclusive lo que amenazan son con medidas de fuerzas en la calle. Esto también es una señal de alarma para el gobierno, que se quiere evitar un diciembre caliente. ¿Qué hay de la reunión con la CGT, Sergio Massa, planteándoles no se opongan directamente? Porque yo veo que el PJ está en una discusión, más allá de obviamente su origen sindical, está en una discusión respecto a si hay que hacer una reforma, una modernización laboral. ¿Por qué digo esto? Primero, Cristina, en su momento discutiendo el tema de los paros docentes y planteando en varias oportunidades. Lo que pasa es que nadie quiere escucharla, digamos, lo que están obviamente en la oposición de Cristina, en el oficialismo, el macrismo, el miguelismo, porque es alguien que no vale como autoridad. Y dentro del peronismo no la quieren escuchar con estos temas porque causa urticaria. Pero la discusión esta respecto a los paros docentes es una discusión que instaló la expresidenta, ¿no? Cuando en algún momento, creo, una asamblea legislativa, en un 1 de marzo, planteó. Después, gremios muy poderosos que tienen convenios muy flexibles. Hablamos de SMATA, que ha hecho acuerdos con empresas multinacionales de manera muy flexible. Hablamos de los petroleros. Hablamos de la propia UOCRA de Gerardo Martínez. Ejemplo, sí, entonces, hay ahí toda una movida, digamos, donde hay espacio para la negociación de algún tipo de reforma laboral. A mí me parece que no hay margen para transacción de contenidos entre una reforma laboral como la que eventualmente plantea Cristina Kirchner, que es de actualización laboral para alcanzar con derechos laborales a más trabajadores, esa es una, y otra del gobierno que plantea desarticular por completo la negociación colectiva, flexibilizar los derechos laborales. Yo no veo Cristina, recuerdo en la discusión en su momento, era Correa en Ecuador impuso la esencialidad en el servicio educativo. Sí, pero eso... pero no se puede hacer paro en las escuelas. Eso creo que fue hace más de una década. Yo digo lo que está diciendo Cristina Kirchner. Lo que estoy diciendo es que me parece ¿qué más fuerte que eso? Pero me parece que hay dos posiciones muy distintas, muy contrapuestas, y no hay posibilidad de transaccionar y que haya una negociación, que era tu pregunta. Me parece que sí, el peronismo está prestando atención
yo le presto atención a que en los últimos años hubo reformas laborales, no del tipo de las que propone el gobierno ahora, sino reformas laborales más bien inclusivas, ¿no? En Por México, ejemplo, en México, en España. No en la Argentina. En México, en España, Sí, en claro. Chile. En Brasil un intento, hasta el Partido Demócrata de Estados Unidos planteó una reforma laboral hace no tanto tiempo. Hay otro camino además de que está planteado como unidireccional del gobierno de Milei, que es el supuesto de que flexibilizando derechos eso va a generar empleo, Igual va a ser formalidad, discutido en el etcétera. Congreso, El supuesto es ese, ¿no? Va a ser discutido en el Perdóname, Congreso. digo. Acá hay una cuestión bastante clara. Si es más fácil despedir, es más fácil contratar. Yo sé que es horrible decir eso, nadie quiere que echen gente. No sé si estás de acuerdo con eso, pero es bastante de manual esto. Si es fácil echar a alguien, es más fácil contratarlo. Mira, lo que me parece es que discutir Es una horrible, reforma, ya sé que es horrible, pero... Es horrible, pero discutir una reforma laboral que trabaja con el supuesto de que flexibilizando condiciones laborales, como recién decías, eso va a generar empleo en un contexto macroeconómico, económico en general, en donde se está contrayendo el empleo, es problemático para sostener, por ejemplo, que abaratando el despido eso va a generar empleo, porque las empresas te están teniendo que despedir y no tienen fondos para despedir porque no venden. Este es el contexto en el cual se estaría discutiendo una reforma laboral de estas características. Si la economía no crece, no hay contratación. Pasó en los 90. Pero te en fuiste Estados Unidos... a la flexibilización laboral, te agarraron 4 años de recesión y te fuiste a 20. En Estados Unidos vos salís de un laburo y vas si no hay a otro, crecimiento económico, el despido puede ser gratuito. Puede ser gratuito, que igual no va a haber contratación No estamos laboral, discutiendo lo que plantea que la reforma laboral te va a resolucionar el problema de corto plazo y que la economía se recupere y demás. Es no están 2 o 3 jóvenes se reúnen, esto lo dice quieren acá. contratar a alguien, ¿pueden o no pueden? ¿Entendés? Porque acá no, en general lo contratan, ni esos proyectos incipientes tienen un desarrollo porque nadie quiere contratar. Lo que se discute de Nadie fondo. quiere contratar o 3 jóvenes no se pueden reunir como... Para mí son situaciones... Pero lo voy a sumar a Sebastián, perdóname, lo voy a sumar a Sebastián Domínguez. Insisto, este tema de que tiene que crecer la economía para que haya contrataciones, ¿no te lo resuelve una reforma laboral? Lo dice Julián de Diego. No, pero vos decís, ¿qué costo tenés que pagar y durante cuánto tiempo tenés que el estar abogado laboralista enfrentando un juicio? Principal de las empresas y uno de los que ha participado también en esta elaboración. Dice, no esperen que la reforma laboral te genere empleo. Lo que te genera empleo es el crecimiento económico. Ahora, eso va a facilitar la reforma laboral si la economía crece. ¿Por qué las pymes, Sebastián Domínguez como tributarista, contador y demás, tienen muchos clientes que son pymes, ¿no? ¿Por qué para las pymes es importante, digamos? Porque las pymes son los primeros que plantean eso, ¿no? Más allá de las grandes empresas, ¿no? Que tienen otra espalda. Sí. Y que además, insisto, en distintos sectores han hecho convenios muy flexibles, tanto del tipo horario, de tipo de modalidades de trabajo, muy flexible. Así se desarrolló Vaca Muerta. Porque ya Vaca Muerta no se podría haber desarrollado si no hubiesen hecho la flexibilización absoluta que hicieron en Vaca Muerta, ¿no? Pero Maxi, porque ya hay negociación colectiva por empresa. Sí. Esto es lo que vos estás diciendo. Ya existe negociación colectiva por empresa que pueda adecuarse a las características del trabajo de esa actividad y de esa empresa. En todo caso, lo que se quiere hacer es evitar que esa negociación colectiva por empresa sea mejor que la actividad, que es lo que mencionábamos antes. Perforar esos pisos para que la negociación colectiva por empresa sea en peores condiciones que las de actividad. A ver. Sí, básicamente una de las cosas principales que es el problema para las pymes es el riesgo de los juicios laborales. O sea, el temor principal es tomar empleados y después tener juicios de todo tipo, de cosas que pueden ser reales y pueden corresponder, como de cosas que no son reales. Entonces ahí lo que se llama la industria del juicio, eso es un gran problema que debería tratar de resolverse para que las empresas puedan tomar empleados sin ese riesgo. Los juicios duran 6 años promedio. Entonces, vos tenés un proyecto, contrataste a alguien, te inicia un juicio, durante 6 años no sabés si vas a perder lo que tenés, si puedes seguir invirtiendo. Digo, estoy hablando de los pequeños proyectos. Y aparte el empleado se puede considerar despedido por alguna cuestión que puede hasta no ser real, pero se considera despedido, hace un reclamo y después eso dura, como bien vos decís, 5 años, 6 años. Los intereses
que hoy se aplican en las sentencias laborales son impagables. Déjenme sumar, hace una hora me envía alguien que sigue mucho el tema campo, cerealero, que está permanentemente en el mercado agropecuario, me dice, en una hora exactamente, ojo, tormenta muy agresiva. Bueno, siempre me manda número de todo esto. ¿Es lo que estamos viendo? ¿Es lo que estamos viendo ahora? Sí, de hecho, además, ahí justo están rigiendo un par de alarmas, no muy a corto plazo, alertas, perdón, no alarmas, por tormentas fuertes, mira Maxi, ráfagas y granizo en, la zona de Lobos y alrededores, pero básicamente es una línea de tormenta que parte de la ciudad hacia gran parte de AMBA, ¿no? Donde rigen varias alertas, lo decimos, por fuertes tormentas, caída de granizo y ráfagas de viento, ¿no? Me había puesto, mira, 9:56. Imágenes. Podría llover agresivo en una hora. Me pone alguien que me manda siempre informes agropecuarios, económicos, se meten en el campo, viven con un ojo en el cielo, ¿no? Y tienen mejor información muchas veces de los servicios meteorológicos tradicionales. Tema reforma impositiva, es el otro tema que está dando vuelta. Pablo, sumate. Sí. Hoy ocurrió un hecho insólito, lo decimos así, en la ciudad de Buenos Aires, porque salió una información respecto a que la JIP, la entidad de recaudación de la ciudad de Buenos Aires, por una ley de la legislatura de la ciudad, iba a aplicar un 10% de ingresos brutos al valor total de los autos. Esto era un impuesto para los concesionarios. Y eso implicaba un aumento del precio de los autos muy probablemente directo, ¿no? Porque ese 10% es prácticamente el margen del concesionario. Lo insólito es que salieron a aclarar de AGIP que había sido un error de tipeo en la legislatura porteña. Sí, efectivamente. Lo que pasó, o sea, hoy se pagan ingresos brutos cada vez que se vende un auto o una moto también, esto hay que incluirlo. Pero la manera de calcularlo era el precio de venta de la concesionaria, se le restaba lo que la concesionaria le había pagado de alguna manera a la terminal que le había dado el auto. En el cambio de la regla ahora lo que se dice es se paga el ingresos brutos por el precio final de venta, con lo cual obviamente es un volumen mayor porque no se le resta la diferencia. Sorpresa para todo el mundo porque implicaba un aumento, como vos bien lo dijiste, casi directo en los valores finales de venta al consumidor de motos y autos. Dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bastante horrorizado con esta cuestión, que fue un error. Esto debería ponerse en práctica a partir del primer día del año próximo. Dicen que no lo van a implementar y la legislatura ya no sesiona más. Va a volver a sesionar en marzo. Dice que cuando arranque de vuelta las sesiones en la legislatura porteña van a subsanar el error. Se saldó eso. Lo que van a hacer, como no pueden controlar bien las comisiones de los concesionarios, lo que van a hacer es aplicar una alícuota del 2,3% a la comisión del concesionario, una alícuota de ingresos brutos que es más o menos similar que la que hay en la provincia de Buenos Aires. Y eso no implicaría un impacto demasiado relevante en el precio de los autos. Pero bueno, ¿qué hay en la reforma impositiva? Hay de las cosas que estuvieron dando vuelta, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, la reforma impositiva va a ser una ley aparte, ¿no? Un proyecto de ley aparte. Se incorporaron algunas cosas en la reforma laboral, en este borrador que hay de la reforma laboral. Solo algunas. El gobierno había dicho vamos a derogar 20 impuestos. No están ahí la derogación de los 20 impuestos. Sí está, por ejemplo, la eliminación de impuestos internos para los automóviles, para las motos. Eso es una baja bastante importante para los de alta gama. ¿Sí? Pero perdón, ¿el impuesto interno es el impuesto al lujo, el llamado mal impuesto al lujo, exacto. Sí. Que hoy se paga por encima de los 74 millones de... Salida de fábrica, más de 100 millones de concesionarios. Es decir, exacto. Sí. Y se paga ahí el 21,95%. Sí. Bueno, ese impuesto se eliminaría a partir del 1 de enero del 2026 porque está así incluido en el proyecto de reforma laboral. Sí, del reforma impositiva. Sí, reforma impositiva dentro del proyecto de modernización laboral. Sí. Lo que implica que después en enero o febrero habría otro proyecto de reforma impositiva con otras cuestiones. Además, también se incluye un RIMI, que es un régimen de incentivo a las medianas inversiones, que mucho se pidió que sea para las pymes, parecido al RIGI. Por ejemplo, una microempresa que invierta $150.000 va a poder adherirse a esto
en bienes de uso. Y pagar menos ganancias. Amortizar aceleradamente los bienes de uso, pedir el saldo a favor, la devolución del saldo a favor de IVA que se genere luego de 3 periodos fiscales. También hay una exención de todos los alquileres destinados a vivienda, por ejemplo, a casa habitación. Hoy se paga si alguien alquila, salvo que esté en el monotributo, en un régimen separado, en ganancias se paga por el alquiler que se cobra, eso pasa a estar exento. Se eliminaría o pasaría a estar exento el resultado de la compra-venta de inmuebles realizados que se compraron desde el 1 de enero del 2018. Porque el año pasado... Es decir, el ITI, el impuesto de transferencia inmobiliaria, ¿de cuánto es eso? El año pasado se derogó el ITI, del 1,5. Ahora había quedado vigente el impuesto a las ganancias para las compras a partir del 1 de enero de 2018, que se pagaba el 15% de la ganancia por la venta. Bueno, eso se exime también. También se exime la compra-venta de acciones que no cotizan en bolsa, por ejemplo. Bueno, algunas cuestiones así que se han introducido dentro de este borrador del proyecto de reforma laboral, pero faltan otras reformas. Por ejemplo, ahí no está el tema de los empleados en relación de dependencia, que se dijo se va a incentivar el pedido de facturas para comprar una cafetera, por ejemplo, para que puedan deducirlo de ganancias. Eso no lo tenemos en este borrador actual, por lo cual se espera otro proyecto el año próximo. Estamos hablando de la reforma impositiva, pero ahora sí, vamos con... Bueno, Domínguez lo dijo impecable. Si querés, lo que te puedo ofrecer es mostrarle a nuestra audiencia esto sistematizado para ver específicamente de qué se está hablando. El caso de impuestos internos está muy bien mencionado, también alguna atención en ganancias. En el caso de los alquileres hay muchos que, bueno, se hacen prácticamente sin contrato o con contratos que no se declaran, pero es un estímulo más para blanquearlo. Y también es interesante porque va a haber, según lo pero que perdón, ¿el alquiler que cobra el propietario? Sí. Claro. De cualquiera... De inmuebles con destino a casa habitación. Es como un incentivo al comprar inmuebles. No se va a cobrar, digamos, el día que se venda, no se va a pagar impuesto a las ganancias, sino una ganancia, y además mientras se alquile con destino a casa habitación... O sea, a una persona que esté viviendo, a un inquilino que a una persona humana que esté viviendo ahí, no una empresa. Y ahí se va a eximir. La idea también acá es aumentar la oferta de vivienda para alquiler, obviamente, que tiende a... obviamente abaratar el precio. Y también me parece importante destacar esto de que se trata de desgravar de alguna manera la compraventa de acciones de empresas locales, ¿no? No cotizantes. Claro, que no cotizan en bolsa. Y también había un punto ahí muy importante, que es la baja de impuesto a las ganancias para personas jurídicas. ¿Sí? En este proyecto hoy tenemos 3 alícuotas, 25%, 30 y 35, una escala progresiva, y ahí se estaría bajando la alícuota del 30 al 27 y la alícuota del 35 al 31,5. Solo una pregunta ahí. ¿Impuesto a las ganancias para trabajadores? ¿Ahí se sube el mínimo del impuesto a las ganancias? Todavía en este proyecto no hay nada. No está finalmente ahí. No está ahí. Todavía no, porque es el endulzante que el gobierno que iba a meter supuestamente en esta discusión de la reforma laboral y demás. Porque hay muchos gremios que están alcanzados por impuesto a las ganancias y tiene un impacto fuerte, pero no está. No está. Eso vendría en enero para tratar de aprobarlo entre enero y febrero. Bien. Bueno, el otro tema, hoy el gobierno volvió al mercado de deuda en dólares bajo legislación local. Hubo mucha expectativa con esto. Finalmente emitió unos 1.000 millones de dólares a una tasa del 9,26% en el mercado local, ¿no? Y con muchas condiciones para que puedan suscribir esa deuda, aseguradoras, con facilidades para distintos actores del mercado local, buscando también parte de los depósitos en dólares que hoy están en 36.000 millones de dólares y que pagan muy bajo interés, entonces buscando ahí algo de financiamiento. ¿Por qué necesita el gobierno conseguir algo de financiamiento en dólares? Porque tiene vencimiento por 4.500 millones de dólares en enero. Y si no consigue ese financiamiento en el mercado, y va a tener que recurrir a algún acuerdo puntual con un grupo de bancos con alguna garantía. De hecho, algunos decían, consigue ahora 1.000 millones de dólares y tal vez parte de esto sea la garantía de un préstamo con bancos, y si no, va a tener que recurrir al swap, que sería la peor de las opciones. Ahí tenemos una placa. La emisión, Caputo había dicho que iba a ser por debajo del 9%, fue finalmente un poquito por arriba.
Es decir, que si emitió $1.000 millones, consiguió menos de $1.000 millones, consiguió algo más de $900 millones. Vamos a ver finalmente cuánto emitió de bonos. Bonos que pagan un cupón de 6,5% mensual, pero el que los compra ahora y los mantiene hasta el 2029, que es su vencimiento, 4 años, tiene una rentabilidad del 9,26% anual. Para que se den una idea, hace una semana Santa Fe emitió un bono, tenemos una placa ahí, a 8 años, a una tasa más baja, al 8,25% anual. Fueron una cantidad menor, ¿no? Fueron, ahí está. Emitieron Santa Fe a 9 años una tasa del 8,37%. Emitieron, ahí no dice cuánto, pero alrededor de $800 millones Santa Fe. Y en la Ciudad de Buenos Aires a fines de noviembre había colocado $600 millones a 7 años a una tasa del 7,8%. ¿Qué significa esto? Para mí ni mejora ni empeora la situación. La mantiene igual. Porque si bien la colocación es por debajo de lo que rinden o de lo que es el riesgo país de la Argentina para los bonos similares que vence en 2029 la deuda reestructurada de Guzmán, y la emitiste en el mercado local, le diste todas las condiciones y pudiste colocar nada más que 1.000 millones, le ofrecieron 1.400, pero era más caro, si tomaban todo era más caro, y a una tasa que está bien, es mejor de lo que venía ocurriendo, pero la Argentina sigue con un riesgo país más elevado del que tenía a principio de año. Y a principio de año no había el triunfo electoral de Milei, no había acuerdo con el fondo, no había la certeza de que se va a mantener a rajatabla en el 2026 el ajuste fiscal, y no había sobre todo el swap anti-default del apoyo total de Donald Trump en el gobierno. Entonces uno pregunta, ¿cómo puede ser? Que a principio de año había un riesgo país más bajo que el que hay ahora. Y la respuesta por ahí es que el mercado sigue reacio respecto al financiamiento para la Argentina y le está pidiendo a Caputo mostrar primero que acumulás dólares en el Banco Central o que compra dólares el Tesoro en el mercado cambiario y después te financiamos. Y Caputo dice, no, al revés, financienme porque estoy haciendo todas estas cosas y como me van a financiar, voy a poder refinanciar la deuda, no voy a tener que comprar dólares para pagar la deuda y voy a poder acumular reservas y eso va a consolidar la estabilidad. Bueno, veremos. Si Caputo logra, con el paquete que está enviando al Congreso, derrumbar el riesgo país en el verano, esto es bajar de los 650 puntos actuales a 400 puntos, y sin duda el gobierno tendrá un camino allanado para acumular reserva y solidificar la estabilidad. Si el riesgo país no baja, y en algún momento habrá que comprar dólares, para ver si el mecanismo es como piden en el mercado y no como dice Caputo. Es el gran interrogante. Algunos decían, bueno, ¿se va a destrabar con esta colocación? No, con esta colocación no se destrabó, porque salió más o menos como se esperaba. No salió mal, pero tampoco salió espectacular, no es algo que sorprenda. Y habrá que esperar las señales políticas del Congreso para ver si es eso lo que está trabando o mantiene a Argentina todavía en un riesgo país más elevado del que había en enero. Meto el tema Venezuela, lo que sucedió hoy en Oslo con el premio, el Nobel de la Paz a Corina Machado, el viaje relámpago de Milei, todo en medio de una situación muy tensa entre Maduro y Trump, donde bueno, están ahí al filo, ¿no? Trump enviando ultimátums y hoy Maduro contestando. Absolutamente. A propósito, bueno, esto es lo que acaba de pasar, recién en vivo aquí se mostraba la salida de María Corina Machado a saludar a sus seguidores allí en Oslo. Hace instantes ocurrió esto, mañana se espera que hable después de un viaje y de una salida clandestina de Venezuela vía Curazao y de un vuelo que aparentemente en el medio la tuvo con alguna descompensación, por eso no pudo llegar a tiempo, y fue su hija Ana María Machado quien recibió el Nobel de la Paz. Hace instantes salió a saludar del balcón, luego bajó, se acercó también a sus seguidores. Veamos cómo salió también. A ver, ¿qué tenés de Venezuela? Este es el recorrido. Claro. Mira, vía Curazao, desde Caracas, vía marítima salió por allí y tomó un vuelo en Curazao. Aparentemente en ese recorrido marcado en línea punteada tuvo una descompensación, una demora
porque no se sintió bien de salud. Recordemos que está bajo una tensión desde hace mucho tiempo, amenazada de muerte. Esto impidió su llegada más tarde de lo previsto, no solo que ella no recibiese el Nobel de la Paz, sino que no se encontrase con el presidente Milei, que ya está de vuelta, ¿no? Volvió el presidente, está de viaje para llegar, entiendo, mañana aquí a la Argentina, con una agenda muy completa. Mientras en Venezuela hay una enorme tensión porque Maduro, que dice que todo esto está equivocado y que ellos son los dueños de la democracia, tilda de robo descarado un buque que Estados Unidos capturó, en este caso un buque petrolero. Creo que hay una declaración de Maduro, ¿no?, sobre el tema, que dice que se va a enfrentar a Estados Unidos, que le va a bajar los dientes, ¿no? A ver, mira. En estos tiempos debe ser diferente, pero siempre tenemos que estar como guerreros, como guerreras, con un ojo pelado y el otro también, trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo siempre, y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de Bolívar. Bueno, el mundo y Europa especialmente me parece que ponen a Maduro en una circunstancia que se suma a los Estados Unidos por la dictadura tan violenta, por el secuestro de Nahuel Gallo, que se cumplió un año de detención, se cree que en el Helicoide o en alguno de los otros centros que mantiene esta dictadura, que generó una diáspora de casi 9 millones de venezolanos. Hay unos cuantos miles allí en Noruega que están manifestando, mientras vos sabés que los F-18 creo que intervinieron en los cielos de Venezuela, funcionaron como custodia. Hablé con un periodista muy experto en el tema, funcionaron para custodia para la salida de María Corina Machado. Viste que ayer se hablaba de esa intervención. Sí, toda una muestra de poder, ¿no? Y además una muestra de poder. Maduro está acorralado, le sigue, bueno... Se nota que Maduro tampoco quiere tocar ningún botón rojo, digamos, ¿no? Digamos, no... ¿En cuáles le queda? Con Estados Unidos. Muchos servicios de inteligencia venezolanos y demás, pero María Corina Machado pudo salir del país. Mucho reconocimiento facial chino, máxima tecnología y demás, pero pudo salir. Y pierde buques. Entendió Maduro que no es un momento para... El mundo le da la espalda. En el premio Nobel hoy le dijeron, Maduro deje el poder. La dejaron salir porque ve que es una situación muy, muy delicada la que está atravesando. Esto decía Trump hoy, que sigue con el tema Venezuela en agenda, ¿no? As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. Petrolero de nombre Skipper, que llevaba petróleo de PDVSA, fue capturado y ahí lo ves, mirá. La acusación de Trump es que es tráfico de petróleo iraní, ese es el argumento por el cual lo captura, pero bueno, ya sabemos de que volaron un montón de otros buques acusados de narcoterrorismo. El argumento por el cual me parece no hay una operación como la que se prevé, tal vez pueda ocurrir en algún momento, es saber cuál es el orden real de las fuerzas militares, que cada vez están más fragmentadas, pero bueno, si bien hoy en el premio Nobel a Corina Machado se le dio un saludo formalmente como presidenta al mundo... No, eso y una intervención militar directa tendría, dicen los analistas internacionales, una repercusión muy, muy grande en la región. Obviamente. Trump aparte se presenta internacionalmente como el que desactiva conflictos, ¿no? Como el que inicia conflictos militares, pero ¿no? Por eso, tampoco Estados Unidos puede permanecer dentro de un territorio que le es ajeno para tratar de que se reacomode una democracia que fue violentada ya desde hace mucho tiempo. Me parece que Trump ahí está, con el tema de Venezuela le suma internamente. El tema del apoyo a Milei, el tema, lo dijo Trump, el tema del apoyo a Orban. Bueno, pero lo de los apoyos, sobre todo el de la Argentina, que está muy cuestionado en Estados Unidos, porque entienden que
se usan los fondos norteamericanos para ayudar a un país que está muy, muy lejano. El propio Trump reconoce que le significa un costo político. Sí. Es decir, no le suma políticamente, internamente, tiene todos los frentes abiertos. El caso venezolano es distinto, porque es un tema que lo engancha con el tema del narcotráfico, lo engancha con el tema de la inmigración, que es una de sus banderas. Estoy hablando de su electorado, no estoy hablando de los demócratas, que cuestionan todo. En el tema Milei lo cuestionan los demócratas y los republicanos. Claro. Lo cuestionan todos. Totalmente. En este tema Venezuela están un poquito más divididas las opiniones. Claro. Sí. Y Europa me parece que también, ¿no? Desde el mensaje hoy del Premio Nobel de la Paz, que todos reconocen. Recordemos que Pérez Esquivel obtiene el Premio Nobel de la Paz en la dictadura argentina, y me parece que ahí también se empieza a desarticular. Son gestos simbólicos, digamos, que acorralan, me parece, a Maduro, cada vez tiene menos poder, pero es cierto que permanece ahí con los suyos, digamos, proclamando... Da la sensación que nunca en todos estos años Maduro estuvo tan acorralado como ahora. Da la impresión, en todos los sentidos posibles. Me quedó un tema dando vuelta con el tema reforma laboral, el tema del fondo del cese, 3%. Ese aporte, ¿es un aporte empresario a ese fondo de cese laboral? En el último borrador lo que dice es que ese 3% sería obligatorio para todas las empresas, el 3% de la masa salarial de cada empresa, para destinarse a un fondo de asistencia laboral. Lo que es muy curioso es que además se incluye en este borrador una reducción del 3% para todas las empresas de los fondos que se destinan... De los aportes patronales destinados a la seguridad social. Que se destinan a la seguridad social. Con lo cual se estaría dando una situación un poco extraña. Que la indemnización la paga el Estado. Según la cual los costos de los despidos los soportarían los fondos previsionales de la seguridad social y del Estado. Esto a mí me parece que también, supongo, tendría que ser problemático a la hora de la definición más técnica de último momento, porque la verdad que no conozco antecedente ni modelo similar en el mundo en donde los fondos de la seguridad social de los despidos, que es una cuestión privada, sostengan los despidos, los costos de los despidos. Lo esté pagando el Estado. Vamos a ver cómo sale el proyecto. Sé que este tema, el tema en las pymes sobre todo, lo del fondo del cese, no hay mucha buena recepción, porque muchas pymes dicen, yo voy a estar pagando... Yo no despido normalmente, ¿no? Claro, hay muchas diciendo empresas... estoy pagando 3% mensual. Y las empresas están cerrando, entonces despiden porque cierran. Pero digo, tal vez eso es lo que busca el gobierno, es justamente porque hay mucha crítica en las pymes respecto al fondo de cese, que en algunos casos puede funcionar, como el tema de la UOCRA, digamos que es otro régimen totalmente distinto de empleo. Pero bueno, distinto es si, claro, al mismo tiempo le bajan 3% el aporte patronal a la seguridad social. Pero en ese caso uno diría, bueno, pero ¿cómo es? ¿El aporte estatal, lo que va a financiar el Estado, va a financiar la indemnización? Parece resolver el problema de las pymes que exigían ayuda para poder sostener, afrontar el pago de indemnizaciones. Esta idea de compensarlo con un 3% de reducción de contribuciones parecía resolver este problema de los costos de las pymes, pero lo resuelve de una manera muy innovadora que no conoce antecedentes, ¿no? Ojo con ese tema, porque las pymes tienen que estar a favor. porque si no están a favor los sindicalistas, pero tampoco están las pymes, estás en un problema. Y me pregunto qué pensarán los jubilados, a los que después, además, se propone otra de las reformas estructurales que se vienen después, es la reforma previsional. Bueno, ¿cómo va a encarar el gobierno una reforma previsional si justo antes propone una reforma laboral con debilitamiento de los fondos de la seguridad social? De todas maneras, digamos que a los jubilados se le paga no solamente con los aportes personales de los trabajadores, los aportes patronales de los empresarios, sino con los impuestos de todo, porque no alcanza. Con los impuestos de todos que también se reducen, con los impuestos de todos que también se reducen en la propuesta de reforma tributaria. Pero con todos los impuestos, digamos. Yo no sé si la alineación interna de los recursos que estaría resignando el Estado en este momento es lo que genera acuerdo interno en el gobierno o desacuerdo interno en el gobierno. Sebastián. Lo que bien vos decías, hay muchas pymes que no tienen normalmente que pagar indemnizaciones, entonces no quieren asumir un costo adicional de empleados que quizás no van a despedir. Pero esto de la baja lo compensa un poco y no es que van a tener un costo mayor, sino van a tener un costo similar al actual.
El tema previsional, la reforma previsional, no llegaron a un acuerdo en el grupo de mayo y será para otro mandato si el gobierno lo reeligen. Difícilmente esto se vaya a debatir. Sí, el gobierno no lo plantea para este mandato. Claramente está buscando esta ventana política de estos meses porque sabe que después, obviamente 2027 es una historia totalmente distinta. Sí, y ahora es muy importante que se apruebe la ley de presupuesto. Esa es la otra cuestión muy relevante para el riesgo país. Así es. Gracias a los dos por haber venido, muy amable. Después de la tanda, datito que va a jugar Hugo Machiavelli, también un dato político de Delfina Galarza. Controlar los costos y la gestión de tu pyme con Simple Tempo.